Muy bien. En el video anterior nosotros vimos todo lo que es la interfaz y cómo poder movernos de manera eficiente dentro del viewport 3D o la zona de trabajo. Vimos todo tipos de ventanas, vimos ciertas opciones, vimos hasta cómo crear ciertos elementos para ir agregándolos dentro de nuestra interfaz. Ahora lo que vamos a ver es cómo poder manipularlos, moverlos, rotarlos y escalarlos, que esas son nuestras transformaciones básicas y con las que nosotros nos vamos a mover siempre dentro del software 3D y que nos va a servir para casi todos los elementos que nosotros creamos. Entonces, primero que todo, yo tengo acá el cubo básico y para poder mover presionamos la tecla G, que viene de graph, de tomar o agarrar, y con lo que nosotros vamos a poder justamente hacer eso y mover nuestro elemento a donde queramos. ¿Sí? Fíjense que se va a mover dependiendo de la cámara donde yo la tenga. Por eso es importante, si queremos trabajar de manera más precisa, dividir nuestra zona de trabajo y, por ejemplo, con la tecla 3 yo voy a dejarlo esto en derecho. Con la tecla 1 lo voy a dejar acá en frontal. Y si quiero, voy a cortar nuevamente esto en horizontal. Y voy a presionar la tecla 7 para ver desde arriba. Entonces, de esta manera, primero voy a quitar todas estas interferencias que tengo con demasiadas opciones. Perfecto. Tengo menos. Puedo hacer desaparecer este encabezado, solamente dejar lo importante aquí para tener más espacio. Yo tengo una pantalla chiquitita porque estoy utilizando una pantalla pequeña, por eso necesito como ampliar un poco más el espacio de trabajo. No es necesario que lo haga, pero se los menciono de todas maneras. Entonces, si yo tengo distintas ventanas que cada una representa derecho, desde arriba y de frente, yo voy a poder manipular, por ejemplo, este objeto mucho mejor. Por ejemplo, si yo quiero mover esto hacia atrás, voy a mover esto y voy a ir desde arriba y lo muevo hacia atrás, ¿sí? Con G. ¿Fijan? Fijan que ahí se va modificando en todas las ventanas. Yo estoy más acostumbrado a trabajar en una sola ventana y lo muevo de esta manera. Simplemente cambio la orientación y voy moviendo. Ahora, esto es muy impreciso, así que vamos a ver después una forma de hacer mucho más precisos nuestros movimientos dentro de Viewport 3D. Pero quedémonos con la idea de que con G nosotros podemos mover los elementos. Con R yo puedo rotar, ¿sí? Con Rotate. Entonces yo puedo rotar también lo mismo, dependiendo de la vista que tenga la cámara, es como roto. Si yo quiero rotarlo en algo más específico, puedo rotarlo desde arriba, en la ventana de arriba, R, y ahí lo estoy rotando preciso. Si lo quiero rotar solamente de frente, me voy acá a la ventana de frente que creé y lo roto de frente. Control Z, vamos a dejarlo como está. Y por último tengo la escala, que es con S de scale en inglés. Entonces yo puedo acá escalar, achicar o agrandar el elemento. Esto lo va a hacer de manera proporcional, se va a escalar en todos los ángulos de la misma manera. Ahora, esos son los elementos básicos para poder transformar un elemento. G para mover, R para rotar y S para escalar. Ahora, esto lo podemos complejizar y hacerlo mucho más preciso utilizando el tema de los ejes. Si se fijan, existen unas líneas verde, roja y acá está desactivado, pero existe una línea azul que está acá representado. Estos son los ejes. El eje Z representa el arriba y el abajo. El eje Y representa el adelante y el atrás. Y el eje X representa la anchura o del lado izquierdo y derecho, dependiendo como ustedes lo vean. Pero normalmente es así. Si ustedes se fijan acá en el viewport de frontal, yo tengo el eje rojo, el X. Entonces yo cuando muevo acá estoy moviendo a mi derecha, que en realidad sería a la izquierda del elemento, y acá al otro lado. Y acá el eje azul acá se aparece, entonces significa que estoy moviendo arriba y acá abajo, ¿sí? Este representa también el eje rojo, representa también la línea como de horizonte o el suelo. Acá si yo voy desde arriba, se fijan acá está la línea roja y ahora está la verde, no está la azul. Esto significa que ahora estoy moviendo adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Fijan? Y acá lo mismo desde la derecha, acá nuevamente tengo el eje arriba hacia abajo y tengo adelante y atrás.
Esas son formas de poder uno entender un poco. Sigue siendo esto muy impreciso, pero el saber los ejes me va a permitir poder mover adecuadamente mis elementos. Por ejemplo, si yo presiono G y yo quiero que se mueva completamente derecho de izquierda a derecha, yo después ahora presiono X, que es la tecla que representa la línea o el eje X horizontal. Entonces GX, y se mueve, es como que se bloquea de las demás transformaciones y solamente se va a mover de costado a costado. Si se fijan, desde arriba se puede ver la ventana de arriba y se puede ver la ventana frontal, pero sin embargo desde la ventana desde costado yo no veo ningún cambio porque efectivamente solamente estoy moviendo de lado a lado. Si yo presiono la tecla Y o Y, voy a ir moviendo entonces de adelante y atrás, adelante y atrás. Y si yo presiono la tecla Z, ahora voy a mover solamente de arriba y abajo. Entonces de esa manera yo puedo ser mucho más preciso con el movimiento de mis objetos. Esto no solamente funciona con mover, sino que también con rotación. Por ejemplo, si yo roto y yo quiero solamente rotar en el eje de X, yo presiono X y solamente va a rotar en ese sentido. Si yo presiono Y, va a rotar en el otro, y si yo presiono Z, va a rotar solamente de esta manera. Y con la escala va a ser exactamente lo mismo. Ya no se va a escalar de manera proporcional, sino que se va a escalar según el eje que yo le estoy bloqueando. ¿Se fijan? Sí. Es bastante sencillo, es muy poderoso. Si ustedes se aprenden estos shortcuts, van a poder hacer todas las cosas muy rápido, así que es importante que las vayan memorizando. G para mover, R para rotar, S para escalar, y si yo lo mezclo cada una de estas opciones, G por ejemplo de mover con el X, se va a mover en X, en el eje X, o la Y en el eje Y, o la Z en el eje Z. ¿Sí? Eso es muy importante. Y para darle aún más precisión podemos hacer llegar mucho más allá. Y por ejemplo, si yo estoy rotando en eje X, pero yo quiero rotarlo 45 grados, en el numpad numérico escribo 45, enter, y acaba de quedar entonces rotado a 45 grados en el eje X. También puedo hacerlo en el Z y digo 45 también, eje rotar, Z 45, enter. O sea, ahí acaba de quedar completamente rotado. Y puedo seguir siendo mucho más preciso. Ahora pues escalar, por ejemplo en Z, y me va a escalar de esta manera, en Z. O en Y, o en X. ¿Se fijan? Aunque acá no está resultando del todo porque como está rotado el elemento, la escala no sabe para dónde tiene que hacerlo. Entonces acá viene algo que puede romperles un poco la mente, que existen dos tipos de eje. Tenemos el eje del mundo, que son estos que están, ustedes lo pueden ver, que va a cambiar dependiendo de la vista en donde estamos, pero también cada uno de los objetos 3D que hagamos tiene su propio eje. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo activar. Está acá en visualización. Vamos a ver para que ustedes lo puedan ver. Esto normalmente no se hace porque no es necesario, pero como estamos acá para que vean el proceso, vamos a activar entonces acá, Axis. Entonces si se fijan, no puedo ver mucho, voy a usarlo en Z. Si se fijan, este elemento tiene sus rotaciones, se fijan, dobladas. Voy a limpiar todo. Alt R, Alt S y Alt G. Con eso limpiamos todas las transformaciones. Para limpiar las rotaciones, Alt R. Para limpiar las escalas, Alt S. Y para limpiar el movimiento y para que quede donde se creó al principio, Alt G. Y ahí queda en el centro. Entonces, si se fijan, acá tenemos las rotaciones Z, X e Y. Si esto yo lo roto, se fijan, esto va a cambiar en relación al mundo en sí.
Y si yo quiero que este elemento se escale solamente en su propio eje, por ejemplo, si yo presiono S y presiono la I, no va a pasar nada. Pero si presiono nuevamente la I, le estoy diciendo al software que active el eje del objeto en sí. ¿Se fijan? Es un poquito complejo, después lo vamos a ir viendo de a poco con los ejercicios. Pero si se fijan acá, yo estoy ahora escalando el eje en su propio, o sea, el cubo en su propio eje Y. También lo puedo hacer en su propio eje Z. Si yo lo hago Z en el mundo, que es el primer Z que presiono, tecla Z, pero si presiono otra vez, ahora me va a escalar en el eje Z del objeto, sin importar cuán rotado esté o modificado el elemento. Acá va a primar entonces el propio eje del elemento. Al R otra vez, entonces recapitulando, vamos a poder movernos con la G, rotar con la R y escalar con la S. ¿Sí? Existen los ejes del mundo que están representados aquí, que si yo presiono G y presiono I, voy a moverlo solamente en ese eje. Si presiono X, voy a moverlo en el eje X y Z de arriba a abajo. ¿Sí? Y por último tenemos los ejes que tiene los propios elementos. Cada uno que tiene sus propios ejes. Si lo quieren activar para poder ver, se tienen que ir acá a las opciones de objeto, Viewport Display y activar Axis. Con eso ustedes van a poder ver. Y para poder ver acá en transparencia, en este caso, ustedes simplemente van y presionan el botoncito que está acá arriba. O con Z pueden cambiar rápidamente también a Wireframe, que es la opción de poder ver esto. En un principio puede que esta herramienta les pueda servir para entender un poco más cómo se van moviendo los objetos, pero a medida que van teniendo más training y más ejercicio, esto se debería ir haciendo de manera más natural y sin necesidad de ir activando todas estas opciones. Pero como están recién comprendiendo esto, es una buena herramienta para que ustedes puedan ir ganando la experiencia. Y también recordando que ustedes pueden agregar números a las rotaciones, por ejemplo, rotación X 90 o 45 o 180, y ustedes pueden ir agregando números ahí para que se vayan rotando según la cantidad de ángulo que ustedes quieran. También esto funciona a nivel de metros. Por ejemplo, cada uno de estos cuadraditos que tiene la grilla representan, si no me equivoco, 2 metros, ¿sí? O sea, perdón, 1 metro. Cada cuadradito de la grilla es 1 metro y este cubo por defecto mide 2 metros por 2 metros. Entonces si yo digo G en X y escribo 10, me acaba de mover entonces 10 metros. Vamos a contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justamente 10 metros desde su centro hasta donde está acá. Y si yo lo quiero mover, vamos a borrarlo con Alt G. Si yo lo quiero mover en el eje negativo, tengo que presionar menos 10, Enter, y me lo mueve en el otro eje. ¿Fija? Entonces eso es muy útil, ya que puedo mover de manera precisa los elementos. Sobre todo se usa mucho para nivel de arquitectura, mover estas piezas así como bien robótico y bien preciso. Normalmente cuando se está trabajando a nivel quizás más indie dentro de los videojuegos, esto no es tan preciso. O sea, podemos darnos ciertas libertades y no ser tan cabezotas, pero están las opciones. O sea, Blender lo permite y está ahí. Se los menciono para que ustedes lo conozcan. Entonces, otra opción que les quiero enseñar es el tema de duplicar elementos, ¿sí? Si yo tengo acá un cubo y no sé, pues yo lo achaté y yo quiero este mismo cubo, en vez de estar creando uno nuevo, que es con Shift A, crear cubo y otra vez escalarlo hasta que quede igual, simplemente puedo tomar este, Shift D, y ahora lo muevo y he creado un duplicado. Shift D, ¿se fijan? Ahí está, y yo lo voy a mover ahora en el eje de acá arriba.
Entonces yo puedo ir creando distintos elementos y duplicando uno solo. Y esto lo puedo modificar y no va a ser ningún problema. Entonces, ahora con estas herramientas que ustedes saben que es lo más básico dentro de Blender, todavía no nos hemos metido a cosas más complejas, quiero que hagan un ejercicio. Mientras más complejo ustedes hagan este trabajo, mayor conocimiento van a tener de la herramienta y mayor experticia van a tener con ella. ¿De qué se trata el trabajo? Es crear alguna escena, puede ser una arquitectura, una casa, un interior, lo que ustedes quieran. Si quieren incluso hacer un robot, da lo mismo, la libertad es completamente suya, ¿sí? Pero es algo solamente utilizando un cubo, ¿sí? Y escalándolo, rotándolo y moviéndolo. Por ejemplo, yo voy a hacer una porquería muy simple. Yo voy cambiando, pueden utilizar la misma ventana, pueden ver aquí. Por ejemplo, yo trabajo más o menos así. Y lo que voy a hacer es una silla, o una mesa, perdón. Obviamente yo quiero que ustedes hagan algo mucho más complejo para que puedan desarrollar entonces la habilidad y entender qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, cómo duplicar, escalar y todos los elementos que esto implica, ¿sí? Yo no sé hasta dónde más o menos ustedes saben trabajar en Blender. Sé que han trabajado en 3D, pero esto más que nada es como para calentar motores y irnos rápidamente a cosas mucho más complejas e interesantes. Pero más que nada lo que me interesa es como refrescar un poco ciertas informaciones que quizás se han olvidado por cosas de que no se han metido el software, etcétera. Entonces es normal, están en vacaciones y más encima con esto de la pandemia, así que es normal que se hayan olvidado o no hayan querido ver nada de este tema de 3D. Así que para ahorrarnos cualquier problema, vamos a hacer pequeños ejercicios así para ir calentando motores. Nada muy complejo. Y por ejemplo, si quieren hacer cosas más locas, por ejemplo, podemos hacer, no sé, vamos a hacer un macetero, que es como, y como no podemos modificar todavía a nivel de polígonos, que no es mi intención todavía en este video ver eso, vamos a crear entonces un cilindro a partir de entonces estos cubitos. Yo sé que puede sentirse como un ejercicio bastante tonto, en el sentido de que ¿para qué voy a hacer esto si hay cilindros? Mi idea no es justamente que lleguen y hagan el tema del software, sino que vayan practicando las herramientas esenciales para que entiendan cómo moverse en el software. Ya después de a poco vamos a ir viendo distintas herramientas que nos van a hacer la vida mucho más fácil, pero que en un principio a mí me interesa que entiendan y aprendan los shortcuts, ¿sí? Porque no sirve de nada que se sepan todos los botones y todas las cuestiones. O sea, perdón, no me sirve nada que se sepan cosas muy profundas y no sepan lo que es lo básico del software. Por ejemplo, ahí acabo de hacer algo como cilíndrico. Es como trabajar como con Minecraft, ¿sí? Y ustedes pueden ir creando y complejizando. Mientras más complejo sea el escenario, el elemento que ustedes van a hacer, mayor control van a tener sobre el software. Así que ese es como el ejercicio. El límite lo ponen ustedes, pero claro, tiene que ser algo mucho más complejo que una silla y una mesa. O sea, ojalá algo completo que ustedes puedan ver. No recomiendo algo un poco más personal, en el sentido de no hacer grandes ciudades o hacer cosas muy magnánimas, muy gigantes, porque obviamente pueden que no termine nunca, o bien les quede demasiado simplón y en realidad no van a ir afinando sus habilidades. Puede ser que hagan un escritorio con todos los elementos, puede ser que hagan una habitación, una cocina, no sé. Ahí ustedes vean algo en donde puedan poner varios elementos
juntos y puedan crear una escena, ¿sí? Utilizando solamente las herramientas de rotar, mover, escalar a partir de un cubo, duplicarlo y modificarlo a ese nivel, ¿sí? No todavía a nivel de vértices ni nada de eso, porque eso lo vamos a dejar para el próximo trabajo, donde ahí vamos a ir creando y modificando los elementos desde cero, ¿sí? Ahí ya vamos a poder crear absolutamente todo lo que nosotros queramos. Esto otro es simplemente un ejercicio de calentamiento para que ustedes se aprendan los shortcuts necesarios para que ustedes puedan navegar en este maravilloso software que es Blender. Así que espero entonces con ansias ver sus trabajos. Cualquier duda me la hacen saber y nos estamos viendo en la próxima clase. Chau, chau.